Haïtien, donc pour j'aime dire nous toujours dans l'activité à toujours et nous avons un étranger qui a fait une série de belles manger là, donc nous allons faire parler avec. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bien, gracias. Ok, pero ¿estás vendiendo por aquí, verdad? Sí, estamos apoyando a la comunidad haitiana el día de hoy. Somos Sin Fronteras muchas felicidades. y estamos apoyándoles a servir. Ellos servir. cocinaron y nosotros estamos sirviendo. Ok, felicidades. Sí, gracias. Pero las mujeres haitianas, ¿es de tus amigas o cómo? ¿O tienen negocio juntos? No, la organización que yo colaboro, trabajamos con personas en contexto de movilidad humana y ahí conocí a las personas que están aquí, acuden a Sin Fronteras, que se llama así nuestra organización, y nosotros apoyamos en temas de integración y el día de hoy venimos a apoyar este bonito evento que nos comparten, que es de su bandera y que es una tradición muy importante para ustedes. Ay, muchas felicidades. Pero ¿cómo tú ves con los haitianos? ¿Se quedan bien o malo? ¿Qué pensaste de los haitianos? ¿Tus amigas, tus amigos? ¿Qué pensaste de ellos? Bueno, en realidad son personas con mucha energía, con muchas ganas de trabajar, que vienen al país a colaborar de distintas maneras, nos comparten su cultura, pero con muchas ganas también aprenden de la nuestra. Entonces, pues para nosotros es un placer recibirlos aquí en México. Ok, muchas gracias. Pero tú sabes, hoy, ¿qué días estamos? Es el 18 de mayo. Exacto. Es el día de... ¿La bandera haitiana? Ay, felicidades, felicidades. Ok, pero en nuestro idioma, yo sé, pero a ustedes, preséntame la sustancia, la comida que tienes por aquí. Ok, pues ellos prepararon un arroz, podemos, bueno, si quieren aquí checarlo, arroz, verduras con carne de res, frijolitos, frijoles, de este lado tienen pollo y sopa de calabaza, sopa de calabaza y este guiso que va a ser cerdo. Allí, la parte de atrás están organizando como el plátano, que es, aquí lo conocemos en México como plátano macho, no me acuerdo cómo le llaman allá, pero se fríe. Entonces, dígame, ¿es que la comida haitiana está muy rica o buena o mala? No, muy rica y nutritiva porque tiene mucha verdura, o sea, sí cae bien y está muy rico. Lo preparan con mucho amor también. Tiene mucho como cultural. Ok, está bien. ¿Y cuánto sale un plato de la comida? Ok, es una charolita de este tamaño y cuesta 100 pesos y va llenita. O sea, sí va muy bien servida. Ok, muchas gracias. Y la acompañan con un zumo de maracuyá. Ok, ¿es un jugo de Haití también? De Haití, se parece, no sé. Ajá, no sé sí cuál es de maracuyá. Maracuyá. Ok, en mi idioma de allá, se parece a un jugo de como chinola. Chinola, sí, en chinola es un idioma como se Grenadia de Haití. Grenadia. Aquí se llama como Maracuyá. Ok, felicidades. ¿Tú eres como? Moraima. Amiga de nosotros. Tú trabajas en una organización, ¿verdad? Sí, Sin Fronteras. Sin Fronteras. ¿Fronteras qué es? ¿Qué es una organización de qué? Sin Fronteras es una organización de la sociedad civil que lleva en México alrededor de 29 años y apoya a todas las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo que se van a quedar aquí en México con temas de integración, es decir, para regularizarse, para obtener sus documentos y también con temas psicosociales como que puedan acceder a la salud, a la educación y demás, ¿no? Todos los servicios que da Sin Fronteras son gratuitos. Ok, muchas gracias. Yo egreso para comprar de eso, ¿va?